Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe, muy bien, ¿y usted? Me alegra. Bien, también, gracias a Dios, gracias por preguntar. Bueno, espero hayan tenido un feliz fin de semana largo, que hayan podido descansar un poquito. El día de hoy vamos a entrar pues ya a mirar la siguiente unidad, que de todas maneras va muy relacionada con todo lo que hemos estado mirando. Habíamos comentado anteriormente, ya les comparto su pantalla, que nuestra intención acá es llegar como a la inferencia, ¿cierto? O sea, dar una conclusión de nuestro parámetro poblacional a través de una muestra y de ahí salían los estimadores. Entonces, habían dos tipos de estimaciones. La primera, la estimación puntual, que ya la vimos, y la segunda es la estimación por intervalos, que es la que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, por ahora solamente sabemos hacer estimación puntual, darle un solo valor a un valor aproximado a nuestro parámetro. Pero ese único valor de X barra, de S, ¿cierto? Del promedio, de la varianza muestral, de la proporción, ese único valor no nos da información acerca de qué tan preciso, es decir, como qué tan parecido o qué tan aproximado está al valor verdadero de mu. Comentábamos que todos los estimadores son el parámetro verdadero más un error, pero entonces más la pregunta sería más o menos como ¿qué tan grande es ese error? ¿Qué tanto se parece mi estimador a mi parámetro? Y a eso se le conoce como precisión. Y tampoco sabemos información sobre la confiabilidad, o sea, como con qué certeza nosotros decimos que este parámetro se parece en tanta medida, perdón, este estimador se parece en tanta medida a este estimador. No tenemos ahí tampoco como una confiabilidad. Entonces nos va a ser útil conocer más bien el rango de valores para el parámetro de interés. No solamente un valor puntual, sino mejor decir el parámetro es un valor entre, mm, por decir cualquier cosa, 3,5 y 5, ¿cierto? Es más, es más certero tener un rango de valores donde pueda caer que solamente dar un solo valor, porque este solo valor muy seguramente no va a ser el valor real del parámetro. En cambio, si damos un rango de valores donde X barra esté metido y la precisión es pequeña, entonces quiere decir que el verdadero valor tiene que estar acá metido. X barra usualmente no es el verdadero, pero si damos un rango de valores, ahí sí podría estar metido el verdadero valor. Y eso lo vamos a poder afirmar con una probabilidad, con una confianza. Para construir el intervalo de confianza, que es un rango de valores, necesitamos dos cosas. La primera, hallar un estimador puntual, teta gorro, y la segunda, conocer la distribución de muestreo de ese estimador puntual, teta gorro. Teniendo esas dos cosas, podemos construir el intervalo de confianza. Más adelante vamos a mirar cómo se construye, pues, como teóricamente. Por ahora nos quedamos como con esas dos ideas para decir lo siguiente, ¿sí? Y es que cada vez que nosotros tomemos un estimador, podríamos hallar un intervalo de confianza para ese estimador. Es decir, vamos a tener para cada estimador un intervalo de confianza.
Este intervalo de confianza, como el estimador varía, entonces el intervalo de confianza también va a variar en sus extremos, en el extremo inferior, en el extremo superior. Y eso va a hacer que el intervalo de confianza sea para nosotros el límite superior y el límite inferior del intervalo de confianza se va a volver para nosotros variables aleatorias, porque de muestra en muestra cambia el valor de el estimador puntual. Y por tanto, obtenemos intervalos de confianza diferentes. Entonces, tanto los estimadores son variables aleatorias como también lo son los intervalos. Eso nos va a permitir decir que si esas dos son variables aleatorias, entonces la probabilidad, es posible calcular la probabilidad de que teta, ese parámetro, esté entre L y U. Y eso es igual a 1 menos alfa. Entonces, que ese teta esté entre esas dos variables aleatorias y eso sea igual a 1 menos alfa. Y vamos a ahondar un poquito como en la interpretación de esto de aquí, porque leyéndolo así como simple, sería como que la probabilidad de que teta esté entre estos dos valores es igual a 1 menos alfa, ¿cierto? Sabiendo que 1 menos alfa es como, es una probabilidad, es un valor entre 0 y 1, por lo tanto, este alfa que se le resta tiene que ser un valor también entre 0 y 1. Este alfa de aquí se le conoce como la significancia y o el error tipo 1 y lo fija el investigador. El error no queremos que el error sea muy grande, porque el error es no contener, que el intervalo no contenga teta a largo plazo. Entonces, como no queremos que ese error sea muy grande, los más usuales son al 1%, al 5% y al 10%. Entonces, ese de ahí se llama significancia o error tipo 1. Si a uno le quitamos ese error, entonces nos queda lo que se llama la confiabilidad, como con qué confianza, con cuánta seguridad, que va a terminar siendo en pocas palabras, como a largo plazo, cuántas veces cae en realidad mi intervalo, en mi parámetro en el intervalo de confianza. Y para eso vamos a ver una simulación para que entiendan un poco más o un poco mejor como el concepto que refleja en realidad esta expresión de acá, esta probabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, los intervalos de confianza nos van a dar un rango de valores donde está el valor verdadero de teta. Con todas las muestras posibles de una población se pueden calcular valores diferentes del estimador teta-GOR, lo que les comentaba yo acá arriba, ¿cierto? Para cada muestra sale un estimador distinto. Entonces, eso va a hacer que tengamos distintas intervalos de confianza. Una vez que tenemos distintos estimadores, distintos valores de confianza, entonces la interpretación del intervalo de confianza es que se esperaría que el 101 menos alfa por ciento de esos intervalos para esas distintas muestras contenga al valor real, al parámetro. Entonces, ahora sí, para que se entienda un poquito mejor, vamos a mirar este simulador de intervalos de confianza. Entonces, tenemos nosotros acá el estadístico va a ser el promedio. Le vamos a decir ahí con una distribución normal, que conozcamos la varianza. Le podemos decir
el valor real poblacional y él lo que va a hacer es hacer una simulación donde saque datos de una población con los parámetros que nosotros le indiquemos. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que la población real tenga como centro 5 y que tenga una desviación estándar poblacional, pongámosle 2, o bueno, 1. El tamaño de la muestra le vamos a decir que sean 100 datos o 30 datos para 100 intervalos. Lo que va a hacer aquí el simulador es, él va a simular, vuelvo y digo, una población, una distribución normal, que es lo que le estamos diciendo, donde tenga una media 5 y una desviación estándar 1. Y de ahí va a sacar 30 datos. Con esos 30 datos va a estimar, va a darnos un estimador de el promedio, que es X barra, y a ese promedio le va a construir un intervalo de confianza. Y eso lo va a hacer 100 veces. ¿A qué confianza? Vamos a decirle que al 95%. Le damos muestrear y entonces lo que él hizo acá es tomar esos 30 datos e ir, pues este es solamente uno, una muestra, es la muestra más reciente. Entonces él cogió 30 datos, halló el estimador X barra que se ve reflejado acá como ese puntito negro. Supongamos que es el último, entonces sería como este, nos dice el estimador del promedio es 5,19 y a ese estimador puntual le construyó el extremo inferior y el extremo superior del intervalo, que más adelante veremos cómo se construye, pero por ahora él lo construye. Y va desde 4,838 hasta 5,553. Después vuelve y hace lo mismo, pero para otra muestra. Entonces miren que acá cambia la muestra. Estos son los 30 datos que él sacó de la población con los parámetros que les indicamos. Le saca a esto de aquí el promedio muestral 5,185, que es este de acá. 5,185, construye otro intervalo de confianza, vuelve y hace lo mismo, otra vez saca 30 datos, una muestra de nuestra población, calcula el estimador puntual, halla el intervalo. Y así se va, así se sigue hasta que hace 100, porque le dijimos que nos construyera 100. Pero ustedes pueden ver aquí que hay unos de color verde y hay unos de color rojo. Y esta rayita que ustedes ven acá en el medio es la media poblacional que nosotros le dimos. 5. 5. Entonces, si ustedes se fijan bien, todos los que están de color verde tocan o contienen esta rayita de acá, que básicamente es que esos intervalos contienen al parámetro de la media poblacional, ¿cierto? Lo contiene. Mientras que los que están en rojo no tocan esa rayita, o sea, no contienen el parámetro poblacional. Eso quiere decir que algunas veces cuando se toman muestras, los intervalos de confianza que se construyen pueden o no contener el parámetro poblacional de interés. ¿Dónde entra aquí esta expresión de acá? Esta expresión. Entonces, como sabemos que no es como una certeza de que siempre, siempre vaya a contenerlo, ¿cierto? No tenemos una certeza del 100%, pero vamos a tener una certeza del nivel de confianza, aproximadamente. O sea que si esa certeza o ese nivel de confianza es del 95%, se esperaría que a largo plazo o en varias muestras, más específicamente en muchas muestras, en varias muestras, el 95%
de las veces esos intervalos contengan al parámetro. En este caso, para facilitar pues la interpretación, si son 100 intervalos, el 95% de las veces quiere decir que aproximadamente el 95% de los intervalos lo contendría. Y el otro 5%, que es el error, no lo contendría. En esta simulación tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos que no contienen el parámetro, ¿cierto? Que no contienen el parámetro. Los otros sí lo contienen. Entonces, eso es lo que en realidad refleja esta expresión. Más que lo literal, es que en muchas muestras vamos a tener un porcentaje en donde sí contenga el intervalo y el otro que no lo contiene es nuestro error o significancia. Bueno, cuéntenme ustedes. Si nosotros ya con esta interpretación que acabamos de comentar, si creáramos 1000 intervalos, o bueno, no, dejémoslo 100 intervalos, pero ahora con una confianza del 90%, ¿qué esperaríamos que pasara? ¿Qué esperaríamos observar ahora, ahorita que corramos la simulación? Habría más líneas rojas que no entran en el promedio. Muy bien, habrían más líneas rojas que al 95. Ajá. Más que las verdes todavía no, pero más que el 95 sí. Ujú. Muy bien. Pero aproximadamente ¿cuántas rojas tendremos o cuántas verdes tendremos aproximadamente si lo hacemos a un nivel de confianza del 90. Profe, aproximadamente, pues por ahí 10 rojas y 90 verdes. Ujú. Exactamente. Entonces corramos la simulación y fíjense que ahora al 90% se obtuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso sí fueron exactamente 10. Ujú. Listo, entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a la interpretación de lo que es el intervalo de confianza. Al momento bien, profe. Listo, súper. Listo, entonces nuevamente aquí está como para reforzar la definición o este concepto del nivel de confianza. Es de 1 menos alfa, por ejemplo, el 95% de confianza implica que el 95% de todas las muestras darían un intervalo que incluya el parámetro verdadero y el otro 5% restante darían o serían las muestras de un intervalo que no lo incluye al valor del parámetro. De manera general, entonces diríamos, un 1 menos alfa 100% de confianza implica que el 1 menos alfa 100% de todas las muestras darían un intervalo que incluya el parámetro verdadero. Y el otro, alfa 100% de las muestras, daría a un intervalo que no lo incluye. Comentábamos ahora que queremos que ese error sea pequeño. Los errores más usuales es al 1%, al 5%, y esto debería ser 0,1, y al 10%. Eso quiere decir que los niveles de confianza más usuales, como el del nivel de confianza es 1 menos alfa, entonces, si esto es al 1, al 5 y al 10, el contrario, digamos, el coma y el como el complemento sería al 99, al 95 y al 90. Son los más utilizados. Mientras más alto sea el nivel de confianza,
más fuerte es la creencia de que el valor verdadero del parámetro está en el intervalo. O sea, hay menos posibilidades de equivocarnos, de que no esté más que equivocarnos. Gráficamente se vería de esta forma. El intervalo de confianza, por esa expresión de allá arriba, que es la probabilidad de que teta esté entre esos dos valores LU, sea igual a 1 menos alfa, entonces se vería representado como gráficamente la probabilidad es el área bajo la curva. Entonces sería que el área bajo la curva entre dos valores L y U sea o abarque el 95% de esa distribución, de esa curva. El 90, perdón, el 90, porque aquí está el 90% de esa curva, o en el caso del 99 sería más ancho. Intuitivamente podríamos concluir eso. Entre más grande sea el intervalo, la confianza del intervalo, entre más grande sea, más ancho va a ser el intervalo. Acá es más angosto, de aquí hasta aquí. Sería como los límites inferior y superior. Si hay mayor confianza, entonces es más ancho el límite inferior desde aquí y el superior hasta acá. Eso es porque si damos más valores, es más posible que el valor real esté ahí a que si damos menos valores. Si nosotros dijéramos la media está entre algún valor de, pues yo voy a hacer aquí como exagerada para que ustedes me entiendan, ¿cierto? Si la media está de 2 hasta un valor de 2 hasta 50. Entonces uno dice acá hay muchas posibilidades, seguramente ahí caiga. Pero si nosotros decimos la media debe ser un valor entre 48 y 50, entonces existe la posibilidad de que el valor real sea, por ejemplo, 47,5, ¿sí? Entonces, si el intervalo es muy pequeño, como son menos valores, hay menos posibilidades de que el valor real esté metido ahí. En cambio, si damos muchos valores, hay mayor posibilidad de que el valor real sí o sí caiga ahí. Tiene más opciones. Entonces, en ese sentido es que el intervalo, dependiendo del nivel de confianza, es más ancho o menos ancho. Entre más ancho, más confianza. El segundo concepto que también es muy importante es la precisión. La precisión se relaciona con la longitud del intervalo de confianza y nos da, valga y pues como la redundancia, información sobre la precisión del intervalo, que como les comentaba yo ahora, es como qué tanto se parecería el valor del estimador al parámetro real, ¿cierto? ¿Qué tan parecido es? Entonces nosotros vamos a decir que, por un lado, si entre más grande era, mientras mayor sea la longitud del intervalo de confianza, entonces mayor va a ser la incertidumbre que tengamos sobre el valor estimado. O sea, vamos a tener menos precisión. O sea, la precisión es que no tengamos tanta incertidumbre porque técnicamente el valor real se parecería al del estimador y no tiene como muchas opciones. O sea, entre menos incertidumbre haya, más precisión tiene el intervalo. Y vuelve y juega como el ejemplito de ahora. Si nosotros decimos, mu es un valor entre 2 y 3, por decir cualquier cosa. Mu es un valor entre 2 y 3. Entonces, con una confianza de tanto por ciento, aseguraríamos que en varias muestras el valor del parámetro está ahí, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, bueno, como que uno puede hacerse más fácilmente a la idea de quién es mu, de 2 a 3, como es pequeñito, entonces uno se puede hacer a la idea de que
Si uno dice cualquier estimación, va a ser muy cercana al valor real, cualquiera. Entonces, que si X barra es 2,5, ese valor va a estar cercano al valor real que está metido entre 2 y 3. Si decimos que X barra es 2,7, igual. Entonces, ese 2,7 es un valor cercano al de mu porque estamos garantizando que mu en muchas muestras estará en ese intervalo, ¿cierto? Pero si nosotros dijéramos, bueno, la media está entre 2 y 50, entonces acá ya no hay tanta precisión porque si nosotros decimos que X barra es igual un, a 2,5, ¿qué tan próximo está el valor verdadero de mu? No lo sabemos, porque mu, como podría ser 49, podría ser 2, ¿cierto? Entonces queda ahí como la incertidumbre y no sabemos cuál es la precisión, qué tan parecido sería realmente cualquier X barra o el X barra que estemos dando para el intervalo con respecto al valor real. Eso nos lleva a pensar la relación que hay entre la precisión y el nivel de confianza. Porque por un lado decíamos, entre mayor sea el nivel de confianza, más grande es el intervalo. Y por otro lado decíamos, entre mayor sea la precisión, más pequeño tiene que ser el intervalo. O sea que la relación entre la precisión y el nivel de confianza es inversa. Si la confianza es grande y el intervalo es grande, entonces es menos preciso. Y si es más preciso, el intervalo es más pequeño y el nivel de confianza tiene que ser menor. Entonces vamos a suponer que hay dos marcas y se está midiendo la resistencia de un material en la marca 1 y la resistencia de un material en la marca 2. Y nos dicen que la resistencia verdadera para la marca 1 es un valor entre este y este. Y la resistencia promedio verdadera para la marca 2 es un valor entre este y este. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Será que marca 1 o marca 2? Cuando nos preguntan cuál de los dos intervalos tiene un mayor nivel de confianza. ¿El de la marca 1 o el de la marca 2? ¿Cuál de esos dos intervalos tendría mayor nivel de confianza? El 2. De la 1. Si nos dicen que uno está construido al 99% y al otro al 90%, ¿qué podría ser ahí? La marca 1 sería del 90 o del 99 y la marca 2 sería del 90 o del 99. Profe, diría que la marca 1 sería el 99. Tendría menos margen de error. Yo digo al revés. El 99 debe ser la marca 2. Ujú. Exacto. Entonces, como el nivel de confianza es más grande, el intervalo debe ser más grande. El intervalo debe ser más grande porque el nivel de confianza es uno menos el error, ¿cierto? Entonces hay más opciones de que caiga ahí. Si el intervalo es más grande, es porque tienen que haber más opciones para que haya más seguridad de que
el verdadero valor del parámetro caiga ahí. Listo. Entonces, por eso la marca 2 sería la del 99% y la marca 1 la del 90%. Porque acá, como hay más valores, se puede asegurar mucho más que si esté el verdadero valor del parámetro que aquí. ¿Y qué diríamos de la precisión? ¿Será que es más preciso el intervalo de la marca 1 o el de la marca 2? Sería lo contrario, como dice ahí. Sería que la precisión sería más en la marca 1. No, Ujú, exactamente, muy bien. Como es más pequeño el intervalo, entonces va a haber mayor precisión. Se va a parecer más nuestro estimador al valor del parámetro. Bueno, no sé si quedó claro como esos dos conceptos o de pronto alguien tiene alguna duda. Está claro, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a enunciar cómo de manera general se obtiene un intervalo de confianza. Por acá arriba habíamos dicho que hay dos requisitos, entre comillas, para armar el intervalo de confianza y era obtener un estimador puntual y conocer la distribución de muestreo de ese estimador. Entonces, una vez que tengamos esas dos cosas, para construir el intervalo de confianza, diremos lo siguiente. Tetagorro es un estimador. Por ser estimador es un estadístico y por ser estadístico es una función que solamente depende de los datos. Esos datos salen de una muestra y esa muestra sale de una población. Esa población tiene una distribución y esa distribución contiene al parámetro que nosotros queremos estimar, ¿cierto? Entonces, viene de una distribución f de x de teta. O sea que ese estimador va a ser una función de los datos y de donde esté de alguna forma metido el verdadero valor del parámetro. Entonces, nosotros podemos encontrar constantes A y B, tal que la probabilidad de que el estimador esté entre, la probabilidad de que el estimador esté entre dos valores A y B sea igual a 1 menos alfa. Y como el estimador es una función de teta, entonces la idea es organizar aquí teta de manera que nosotros podamos despejar, perdón, teta gorro, organizar teta gorro de manera que podamos despejar teta, porque es una función de los datos con teta, entonces la idea sería cómo organizar esa función para que quede teta solito. Una vez que se organice esa expresión ahí adentro, entonces vamos a tener la probabilidad de que el parámetro que nos interesa, teta, esté entre dos valores L y U, donde esos valores van a ser funciones de los datos con A y funciones de los datos con ese valor constante B. Esta sería la expresión como general. Pero si tomamos una muestra en particular, entonces SL y U toman valores particulares. El límite inferior y el límite superior toman un valor particular si tomamos una muestra en particular. Esto aquí es como general. L y U mayúscula son esas variables aleatorias en mayúscula y L y U en minúscula es como la realización de las variables. Como lo teníamos, por ejemplo, acá, entonces una realización de la variable en LU minúscula sería 4,97 y 5,57. Para otra muestra, entonces tenemos otra realización de ese LU que sería 4,566 y 5,166. A eso es a lo que se refiere estas dos expresiones de ahí. Bueno.
Entonces, ya concretamente necesitamos para construir el intervalo de confianza un estimador. Es decir, primero tenemos que mirar a quién le vamos a hallar ese intervalo de confianza. ¿A qué parámetro? Si a la media, si a la varianza, si a la proporción. Vamos a comenzar mirando construir el intervalo de confianza para nuestra media. Entonces, vamos a necesitar el estimador de la media, que es la media muestral. Y muy importante, necesitamos la distribución de muestreo de ese estimador, que es X bar, Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto dos teoremas. El primero nos decía, si tenemos unos datos y esos datos se distribuyen normal, entonces la media muestral hereda la normalidad. Si nuestros datos se distribuyen normal con media mu y sigma cuadrado, la media muestral hereda la normalidad, pero tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado sobre n. Eso era lo primero. Y el segundo que vimos era lo del teorema del límite central, que nos decía, bueno, si nuestros datos no son normales, pero n es mayor que 30, mayor o igual que 30, entonces esa media muestral se distribuye como una normal de parámetro mu, sigma cuadrado sobre n, de varianza. Es decir, conocemos en estas dos ocasiones el estimador y la distribución del estimador, el estimador y su distribución muestral. Esas son las dos cosas necesarias para armar los intervalos de confianza. Con esto nos van a salir 4 casos. Tendríamos el intervalo de confianza para la media cuando los datos no son normales, pero son n mayores o iguales que 30, y cuando nuestros datos sí son normales. La razón de eso es que podamos nosotros conocer la distribución del estimador. Entonces, por este lado, lo podríamos hacer con lo del teorema del límite central. Entonces, conocemos el estimador y su distribución, podemos hallar el intervalo de confianza. Y por este lado, es porque conocemos la distribución de los datos, por tanto, también conocemos la del estimador, que seguiría siendo normal. Pero bueno, listo. Entonces, con esto nosotros, con estos 4 casos, tenemos nuevamente que se divide en 2. ¿Conocemos la varianza poblacional o no la conocemos? En cada uno de esos. Si la conocemos o no la conocemos, y dependiendo de cómo sea el tamaño de la muestra, el intervalo de confianza va a tener expresiones diferentes, pero similares. Entonces vamos a ir mirando caso por caso cuál sería o cómo quedarían los intervalos de confianza. Para el caso 1. Entonces el caso 1 es si tenemos unos datos, una muestra aleatoria que viene de una población no normal, n grande, y la varianza poblacional es conocida. Quisiéramos hallar LU tales que el intervalo tenga una confianza del 101 menos alfa por ciento para mu, es decir, esta expresión. Queremos hallar LU tal que esto sea verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Nosotros conocemos que si la población no es normal, n es grande y sigma cuadrado es conocida, el teorema del límite central nos garantizaba que nosotros podríamos aproximar la probabilidad de que X barra menos mu sobre sigma
fuera menor que algún valor, ¿cierto? Fuera menor que algún valor, vamos a poner acá A. Entonces, eso nos garantizaba que esa probabilidad la podíamos hallar a través de una normal estándar 0,1. 0,1. Entonces, lo que vamos a hacer es coger este intervalo y transformarlo de esta forma para que podamos usar esto mismo, para que podamos usar la tabla de la normal para calcular cualquier probabilidad. Y de ahí vamos a nosotros o mirar quién es L y quién es U. Entonces tendríamos nosotros ahí, voy a borrar acá como para que nos alcance. Tendríamos la probabilidad de L menor que mu, menor que U, es igual a, nuevamente queremos llegar a esta expresión x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Entonces, lo primero que habría que hacer es multiplicar por menos para obtener esto. La probabilidad de menos L, esas desigualdades cambian de sentido por la multiplicación por menos 1. Eso lo podríamos reorganizar como menos U, menor que menos mu, menor que menos L. Nos falta sumar x barra, entonces sumamos x barra ahí. Eso es la probabilidad de que x barra menos U sea menor que x barra menos mu y que sea menor que x barra menos L. Ahora nos falta dividir entre sigma sobre la raíz de n, pero sigma siempre es positivo, n es el número de datos, también es positivo. Toda esa expresión es positiva, entonces no hay problema en que de una vez dividamos todo entre sigma sobre la raíz de n. Eso nos quedaría de manera general la probabilidad de que una variable aleatoria z esté entre L y U y que esa probabilidad sea igual a 1 menos alfa, donde L sería igual a x barra menos U sobre sigma sobre la raíz de n y U sería igual a x menos L sobre sigma sobre la raíz de n. Eh, bueno, esto parece como un poquito como mm, redundante, ¿cierto? Entonces acá voy a cambiar porque parece pues ahí como redundante. Entonces, SL y SU, para que no queden pues las mismas expresiones de ahora, en realidad es como estamos trabajando con una distribución Z normal estándar, entonces esa distribución Z normal estándar estaría entre dos valores Z1 y Z2. Entre dos valores Z1 y Z2. Pero vamos a introducir una nueva notación que vamos a estar trabajando de ahora en adelante como para facilitar la expresión del intervalo de confianza. Y es la de cuantil superior. El cuantil superior se define como el valor de Z tal que nos deje a derecha o a izquierda, dependiendo de si es cuantil superior o inferior. Si es superior, entonces es que nos deje a derecha de ese valor una probabilidad determinada. Esta expresión de acá, que es esta misma de acá, esta probabilidad de que Z esté entre Z1 y Z2 sea igual a 1 menos alfa. Sabemos que la distribución es una normal estándar. Eso quiere decir que entre un valor Z1 y Z2, el área bajo la curva es de 1 menos alfa. Por ser probabilidad, toda el área debajo de la curva es 1.
Si ya sabemos que lo que está entre estos dos valores es 1 menos alfa, quiere decir que el restante alfa tiene que completar lo que esté por fuera de este intervalo. Pero como la distribución es simétrica, entonces ese alfa se va a repartir en partes iguales. Quedaría z de alfa medios aquí abajo y z de alfa medios acá arriba. De manera que si sumamos todo nos da 1. Alfa medios más 1 menos alfa más alfa medios nos da 1, que es la probabilidad, que es el área bajo la curva. Eso quiere decir que este valor z2 de acá podríamos expresarlo como el cuantil superior, que nos deja a derecha una probabilidad de alfa medios. Y eso lo vamos a escribir como una z y lo vamos a subendizar con la probabilidad que deje a derecha, que en este caso es alfa medios. Entonces z de alfa medios es el cuantil superior, que vuelvo y digo, representa, esto es una representación del valor de z, tal que deja a partir de ahí hacia la derecha una probabilidad determinada, que en este caso es alfa medios. El cuantil inferior es lo mismo, entonces es un valor de z tal que a izquierda deje una probabilidad determinada, que en este caso es alfa medios. Como ambas son simétricas, entonces este valor de acá es el mismo que este de acá. De pronto ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto unas probabilidades de la normal y también de la normal estándar, y una de ellas era esa. Si nosotros tenemos una distribución que es simétrica, ¿cierto? Ella se centra en 0 en la normal estándar, entonces un valor, por ejemplo, menos 2 y 2, quería decir que esta probabilidad de acá es la misma que la de acá, porque el área bajo la curva desde 2 hasta infinito es la misma que desde menos 2 hasta menos infinito, porque la longitud es la misma y la curva es la misma. Entonces esas dos probabilidades tienen que ser iguales. Por eso este valor de z1 vamos a estarlo escribiendo como menos z de alfa medios, menos el cuantil superior, porque por simetría esos dos valores son iguales, solo que uno es positivo y otro es negativo. Ya con esa notación nos quedaría entonces que z1 es menos z de alfa medios, y eso es igual a x barra menos u sobre sigma sobre la raíz de n. De ahí podemos despejar u. Entonces nos queda menos z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n igual a x barra menos u. Si pasamos a restar ese x barra, nos quedaría menos x barra igual a u, igual a menos u. U es negativo, lo queremos positivo, entonces multiplicamos todo por menos 1. Y nos queda que u es el límite superior, viene dado por x barra más z de alfa medios por sigma sobre la raíz de e. Asimismo, este z2 ahora va a ser el cuantil superior, z de alfa medios. Y eso es igual a x barra menos l sobre sigma sobre la raíz de n. Despejamos de ahí l. Eso nos queda z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n igual a x barra menos l. Entonces pasamos a restar x barra. Eso queda igual a menos l. Lo queremos positivo, entonces multiplicamos por menos 1. Y nos quedaría que l, el límite el límite inferior lo calculamos como la media muestral menos el cuantil superior en alfa medios multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz de el tamaño de los datos. De ahí obtendríamos entonces que la media poblacional estará en el intervalo x barra menos sigma
menos z de alfa medios por sigma dividido la raíz de n. Y x barra más z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. De manera pues como más compacta, diríamos que el intervalo de confianza viene dado por x barra menos más un z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Esto que ustedes ven acá es el estimador muestral. Y esto que ustedes ven acá se le conoce como el error del estimador. O sea, el error estándar. Listo. Entonces, siempre que miremos eso, el intervalo de confianza está compuesto por la estimación y un error, más o menos un error. Y eso es lo que vemos acá. Para reforzar acá lo de la interpretación, podríamos decir que se construyó un intervalo de confianza para x barra y se obtuvo que ese error era de 120. Entonces, la probabilidad de que x barra menos más ese error contenga mu es igual a 0,95. Entonces, la interpretación nuevamente es que en el 95% de las muestras, si se hicieran muchas muestras, en el 95% de ellas estaría o contendrían al valor real de mu. En el 95% de los intervalos de x barra menos 120, x barra más 120, el 95% de los intervalos tendría a mu, donde sabemos que de muestra a muestra lo único que cambiaría es x barra, este promedio, pero el error siempre se mantiene constante, porque la varianza poblacional siempre es la misma, el número de datos los tomamos siempre, pues los tenemos, sabemos cuántos son. Y este z de alfa medios también es un valor aquí teórico que no cambia si mantenemos siempre el mismo nivel de confianza. Todo esto siempre es lo mismo, lo único que cambia es x barra. Si le damos un valor puntual a x barra para una muestra en especial, dio 200. Entonces diríamos nuevamente que en el 95% de las muestras, el intervalo de confianza contendría a mu. Con un 95% de confianza, el intervalo 80,320 contiene a mu. ¿Qué no quiere decir? Que aquí hay como una línea delgada. No podemos decir literalmente que la probabilidad de que mu esté entre esos dos valores es del 95%. No podemos decir eso porque en realidad mu sí está ahí, puede estar ahí, con la certeza del 100%. En realidad no sabemos cuál sí lo contiene, cuál no lo contiene. Puede ser que este sí lo contenga. Entonces, la probabilidad de que mu esté ahí sería el 100%, no el 95%. El 95% es en varias muestras y no en un solo intervalo determinado. Es como la diferencia que hay que tener siempre, pues como tener en cuenta en la interpretación. Bueno, hay una ecuación muy interesante que se puede derivar y es con respecto al tamaño de muestra, de manera que se pueda fijar tanto la precisión como el nivel de confianza. Entonces, podríamos decir que queremos que la probabilidad de que la precisión, que es la diferencia absoluta entre el estimador y el verdadero parámetro, la probabilidad de que esa precisión sea pequeña o hasta un épsilon, sea igual a 1 menos alfa, o sea, con una confianza de 1 menos alfa. ¿Cuándo podríamos obtener esto, cierto? Entonces, si fijamos los dos, para que esto se cumpla, lo que tenemos que hacer es hallar un tamaño de muestra adecuado. De esa expresión de ahí, que la probabilidad de que x barra menos mu sea menor que un épsilon, eso es igual a
la probabilidad de que x barra menos mu esté entre menos epsilon y epsilon por la propiedad que existe entre el valor absoluto y la desigualdad. De aquí, nuevamente, usamos pues el truquito de, por el teorema del límite central, dividir esto entre sigma para que ahí nos quede para que podamos aproximar esa probabilidad por una normal estándar. Eso sería igual entonces la probabilidad de que menos epsilon sobre sigma sobre la raíz de n sea menor que x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n, y eso sea menor que epsilon sobre sigma sobre la raíz de n. Ahí está. ¿Eso qué es? Nuevamente sería la probabilidad de que una variable aleatoria z esté entre dos valores z1 y z2. Donde z1 sería menos epsilon sobre sigma sobre la raíz de n. Y ahí nosotros podemos despejar n. Nos quedaría z1, que si queremos en la notación del cuantil superior, vimos que ese z1 es igual a menos z de alfa medios. Escribiríamos ahí menos z de alfa medios es igual a menos epsilon sobre sigma sobre la raíz de n. Entonces, ese menos con ese menos se puede ir, nos queda z de alfa medios. Podemos pasar a multiplicar sigma sobre la raíz de n. Eso es igual a epsilon. Invertir esos dos y decir z de alfa medios por sigma sobre epsilon es igual a la raíz de n. Elevamos al cuadrado y obtendríamos la expresión. Esto elevado al cuadrado es igual al tamaño de la muestra, n. Entonces, esta es una ecuación muy importante porque nosotros, si damos un tamaño de muestra adecuado, podemos fijar de antemano tanto la precisión como la confianza. Y eso es algo que es deseable, porque nosotros quisiéramos poder decir que este estimador tenga una buena precisión, pero que el intervalo de confianza también tenga una confianza buena, como encontrar un equilibrio, porque ahora comentábamos que la precisión y el intervalo de confianza son inversos. Entonces uno quisiera como que no perder del todo una buena confianza ni perder del todo una estimación. Si tomamos un tamaño de muestra adecuado, podemos conservar los dos, que tenga una buena precisión y que también tenga un buen nivel de confianza. Esto que acabamos de hacer aquí es específicamente para el caso número 1. Si es para otros casos, entonces ya habría que mirar si sale igual o con qué justificación sale, porque esto lo hicimos por el teorema del límite central, porque por los datos teníamos no normalidad, pero teníamos n grande y sigma cuadrado conocida, entonces podemos aproximar por el teorema del límite central. Pero si no, habría que mirar cuál es la justificación o si queda igual o no. Esta de aquí es para ese caso tipo 1, para ese caso número 1. Entonces, bueno, vamos con el ejemplo. Tenemos que un fabricante de anillos para pistón ha encontrado con la experiencia que la dispersión de los diámetros es aproximadamente 0,005 milímetros. Él escoge 35 anillos al azar y mide sus diámetros y calcula un promedio de 74,04 milímetros. Vamos a calcular el intervalo de confianza al 95% para el diámetro promedio verdadero de los anillos. Y si se desea un intervalo con una precisión del 1% y una confianza del 95%, ¿cuál es el tamaño de la muestra que debe usar?
Entonces, lo primero va a ser sacar los datos, saber con qué datos estamos trabajando, si nuestra población es normal o no, para saber si X barra tiene esa normalidad en su distribución. En este caso nos dicen que la dispersión de los diámetros por la experiencia es de 0,05. Como nos dicen por la experiencia, eso quiere decir que esta dispersión es poblacional. Esta de aquí sería la desviación estándar poblacional. Y luego nos dicen que se escogió una muestra de 35 anillos y de esos 35 tuvo un promedio de 74,04. No nos dicen nada de la distribución, entonces vamos a suponer que no es normal. No podemos asegurarlo si no nos lo dice, si no lo tenemos. Entonces, la variable ahí que nos interesa son los diámetros. Los datos que estamos recolectando, esas X y que recolectamos son diámetros. Entonces, diámetro del anillo Y. Esos diámetros, esa muestra proviene de una distribución que no conocemos, pero sí sabemos que tiene una varianza o una desviación estándar poblacional de 0,05 milímetros. Y también sabemos que de una muestra de 35 anillos se obtuvo un promedio de 74,04 muestral. Listo. Importante mirar, n es mayor que 30 y conocemos sigma, entonces estamos en el caso 1. Y para el caso 1, el intervalo de confianza entonces es x barra menos más z de alfa medios, sigma sobre la raíz de n. Conocemos ya sigma, sí, tenemos n, sí, x barra también, lo único que nos falta es z de alfa medios. Z de alfa medios es, ¿quién es alfa? Lo vamos a hacer al 95% de confianza. Eso quiere decir que 1 menos alfa 100% es igual al 95%. Eso quiere decir que 1 menos alfa es igual a 0,95. Eso quiere decir que alfa es 0,05 y por tanto, pues alfa medio sería 0,025. Queremos hallar el cuantil superior, ¿qué valor de z nos deja a derecha una probabilidad de 0,025? Eso es, a partir de qué valor en z hay a derecha de él una probabilidad de 0,025. Eso lo vamos a hacer a través de RStudio. Y nos vamos a estrenar la función QNorm. Hemos trabajado con PNorm, pero a partir de ahora vamos a trabajar también con QNorm. Q es como del cuantil, ¿cierto? Cuantil superior de una normal. Entonces, para una distribución normal teníamos PNorm y ahora vamos a mirar QNorm. Los argumentos que tiene esta función es P, qué probabilidad quiere que deje. Acá QNorm puede ser tanto el cuantil inferior como el cuantil superior. En este caso vamos a hacer el superior, entonces la probabilidad que deja derecha para una y el ya por defecto tienen una normal estándar, media 0, desviación estándar 1. Y aquí donde dice lower.tail, el igual true, el por defecto calcula los cuantiles inferiores. Nosotros vamos a ponerle acá lower.tail igual false para que nos dé directamente el superior. Eso es entonces QNOR de
0,025. Luego el punto tail igual false. Y eso nos da aproximadamente 1,96. Eso quiere decir que a partir de 1,96 a derecha hay una probabilidad del 0,025. Ya tenemos todos los datos, entonces el intervalo de confianza nos va a quedar X barra, que es 74,04 menos más ese Z de alfa medios, que es 1,96, sigma, que es 0,05, dividido la raíz de n, que es 35. Entonces 74,04 menos más. Y vamos a calcular este. 1,96 por 0,05 dividido la raíz de 35. Eso nos da aproximadamente 0,017. Entonces el intervalo de confianza será mu. Ese diámetro promedio de los anillos es un valor entre 74,023 y 74,057. Listo. Entonces, ese diámetro promedio estaría entre 74,023 y 74,057. Cuando vemos ese intervalo de confianza y pensamos en términos de la precisión, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué es preciso? ¿Qué es poco preciso? Entonces a mí me da la impresión de que es poco preciso, porque es solamente 0,01. Pero aquí en el intervalo de confianza, porque este es el error. El error es chiquitico. Si el error es pequeño, ¿será que sí hay precisión? ¿Buena precisión o no? Pues sí. Dice que a mayor confianza, más amplio es Ah, no, espera. Entonces sí se tendrá una precisión mayor. Ujú. Ah, ¿por qué tendría una buena precisión?
Pues según lo que vimos ahorita, que dice que el nivel de confianza y la precisión tienen una relación inversa. Entonces, aquí estamos diciendo que el nivel de confianza es corto, ¿cierto? Es pequeño. Entonces sería lo Ujú. contrario, la precisión no sería tan buena. Como el ancho del intervalo es pequeño, entonces tenemos una buena precisión, porque la precisión, acuérdense que es qué tanto el estimador puede parecerse al verdadero valor del parámetro. Y si nosotros decimos que el verdadero valor está aquí adentro, sí o sí, y este es mi estimador, entonces fácilmente está cerca, ¿cierto? El valor del estimador, ¿cómo es? Con un error del 0,017, como este error es muy pequeñito, entonces ese valor real del parámetro está cerca del estimador. Tiene un error pequeñito, entonces está cerca. Entre más grande el error, quiere decir que más se aleja del valor, el estimador más se aleja del verdadero valor del parámetro, si hubiera más error. Si el error es pequeño, entonces el estimador se acerca al valor del parámetro. Por eso es que el intervalo nos da chiquito, entonces hay más precisión, hay, hay una buena precisión, grande seguramente. Listo, súper. Ahora nos dice, si desea un intervalo con la precisión del 0,01 y una confianza del 95%, ¿cuál es el tamaño de la muestra que debe usar? Entonces ahí nos están diciendo, tenemos una precisión del 0,01 con una confianza del 95%, o sea, 1 menos alfa igual a 0,95. Y queremos encontrar el tamaño de la muestra tal que ambas cosas se cumplan. Vimos ahora que esto es z de alfa medios por sigma sobre epsilon al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Z de alfa medios, sigma sobre epsilon al cuadrado. Entonces ahí nos quedaría z de, como lo estamos haciendo al 95%, esa z no va a cambiar, siempre va a ser esto mismo. 95%, alfa es el 5, alfa medios es el 0,025. Eso sería z de 0,025 sigma sobre epsilon al cuadrado. Eso nos va a dar 1,96 por 0,05 dividido 0,01, que es la precisión. Todo eso al cuadrado.
Listo, eso nos va a dar 94,04. Pero como no tenemos muestras así, la muestra pues es el tamaño, es el número de observaciones, tiene que ser un valor entero. Aproximaríamos ahí, nos quedaría que necesitáramos tomar 95 datos para obtener un intervalo de confianza con 95% de confianza y 1% de precisión. Bueno, preguntas, comentarios. Profe, ¿me puede mostrar nuevamente cómo fue que hizo el QNorm allá en R, porfa? Sí, en R. Acá, QNOR 0,025, lower.tail igual false. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Listo, entonces vamos a seguir mirando cómo quedarían los intervalos de confianza para los otros casos. Ya no los vamos a armar. En realidad, la forma en la que se construye es análoga a lo que hicimos ahora. Entonces, ya los vamos simplemente como a conocer y a saber como la razón de ser. Entonces, para el caso número 2, nuestra muestra viene de una población igual, no es normal. N sigue siendo grande, pero en esta ocasión ya la varianza poblacional no la conocemos, es desconocida. Entonces, nuevamente el teorema del límite central nos garantiza que si nosotros no tenemos la varianza, podemos reemplazarla. Si no tenemos la varianza poblacional, podemos reemplazarla por la muestral y se seguiría distribuyendo como una normal, 0,1, estándar. Entonces el intervalo de confianza va a quedar exactamente igual que el de arriba, solamente que en lugar de trabajar con la varianza poblacional, lo hacemos con S que, bueno, que en lugar de trabajar con la desviación estándar poblacional, trabajamos con S que es la desviación estándar muestral. Entonces, para ese caso, nuestro intervalo de confianza es X barra menos más Z de alfa medios por S sobre la raíz de N. Muy parecido. Entonces, vamos con el ejemplo. Nos dice, se selecciona una muestra aleatoria de 50 botellas de jarabe para la tos de cierta marca y se determina el contenido de alcohol en cada botella. El contenido promedio y la desviación estándar obtenidas fueron 8,6 y 2,87 respectivamente. Queremos encontrar el intervalo de confianza al 95% para el contenido promedio real. Y se puede afirmar que el contenido promedio de alcohol en el jarabe para la tos es mayor que 8,5. Bueno, entonces lo primero es sacar los datos para ubicarnos en algún caso. Nos dicen que se seleccionó una muestra aleatoria de 50 botellas de jarabe y se determinó el contenido del alcohol. En esas 50 botellas dice que el contenido promedio y la desviación estándar fueron 8,6 y 2,87. Pero en ningún momento nos dicen la distribución de los datos, ni una varianza poblacional, de experiencia o de estudios pasados, nada. Solamente tenemos lo muestral. Entonces, cada uno de los datos que se recolectaron, esas variables aleatorias, son el contenido de alcohol. De cada botella. Cada uno de esos datos proviene de una población con una distribución, pero pues la distribución no la conocemos. Es desconocida. Es desconocida, pero tomando 50 botellas se halló una media muestral de 8,6 y una desviación estándar de 2,87. N es mayor o igual que 30
pues es mayor que 30. Entonces, estamos en el caso 1. ¿Ven? El caso 2. Estamos en el caso 2 porque no conocemos la varianza poblacional, pero se cumple que n sea grande. Con grande entendemos mayor que 30. Bueno, en el caso 2, el valor de confianza viene dado de esta forma. X barra ya lo conocemos, S es conocido, la raíz de n también. Z de alfa medios es la que nos quedaría faltando. Pero como lo vamos a construir a un nivel de confianza del 95%, en realidad va a ser el mismo que hallamos en el ejercicio anterior. Ese Z de alfa medios casi no va a cambiar porque siempre se trabaja como con esos niveles de confianza, al 95, al 90 o al 99. Entonces, Z de alfa medios va a estar como moviéndose entre tres valores porque casi siempre trabajamos con esa confiabilidad. Entonces, 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05, alfa medios es 0,025. Por tanto, Z de alfa medios es Z de 0,025 y ya vimos en R que eso es 1,96. Nos quedaría entonces que el intervalo de confianza está dado por 8,6 menos más 1,96 por 2,87 dividido la raíz de 50. 2,87. Eso nos va a quedar 8,6 menos más. Aproximadamente 0,796. Entonces diremos que ese promedio de alcohol poblacional de las botellas es un valor entre 7,804 y 9,396. Listo. Y nos dicen la siguiente pregunta. Pensémosla ahí como entre todos. Es un poco como engañosa, entonces pensémosla con cuidado. Ya que tenemos ese intervalo de confianza, ¿será que podemos afirmar que el contenido promedio del alcohol en el jarabe para la tos es mayor que 8,5? Si nos fijamos en ese intervalo que acabamos de construir, esa afirmación será siempre cierta. O cuando no, o cuando sí. ¿Qué se les ocurre? ¿Quién se quiere arriesgar a comentarnos? ¿Será que eso siempre es verdad? ¿Será que ese contenido promedio para la tos
es siempre mayor que 8,5. Profe, o sea, yo diría que, o sea, no es siempre, porque ese resultado se encuentra dentro de este intervalo, pero eso fue para un análisis, pues para un, ¿cómo le dijera? O sea, para sí, un análisis específico que es este caso, pero no siempre puede ser porque pueden haber otros análisis que los intervalos no incluyan este valor, digo yo. Ujú. Pero para ese intervalo ahí en específico, ¿será que sí se cumple? Ah, ok. No, profe, porque el intervalo está entre 7, 8 y 9, 3. Entonces pueden haber botellas con valores por debajo de 8,5, diría yo. Ujú. Exactamente, muy bien, así es. Ujú. Entonces no podríamos afirmar eso porque en realidad mu puede ser, ese contenido promedio de alcohol puede ser menor a 8,5 hasta 7,8 y no puede más ser mayor a 9,3. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por participar. Listo, vamos a mirar el caso número 3. En el caso número 3, entonces, nuestra muestra ahora sí va a provenir de una población normal y además la varianza poblacional va a ser conocida. Si se tienen esas dos cosas, el intervalo de confianza al 101 menos alfa por ciento para la media viene dado por esta expresión, barra menos más z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Llegamos nuevamente a una expresión muy parecida a la del caso número 1, solamente que las razones son diferentes. Para el caso 1, el sustento teórico era el teorema del límite central. En cambio, aquí no. Aquí el sustento teórico es que de por sí los datos provienen de una distribución normal, pero queda de la misma manera el intervalo. Entonces, vamos a pensar en un ingeniero de calidad en una fábrica de automóviles que está encargado de asegurar que la resistencia de los frenos de un modelo de automóvil cumpla con ciertas especificaciones. Se sabe por experiencia previa que la resistencia de los frenos sigue una distribución normal con una desviación estándar poblacional de 10 newtons. Entonces ahí nos están dando ya como información relevante. Nos dice que está mirando la resistencia de los frenos y que por experiencia sabe que esa resistencia sigue una distribución normal con una desviación estándar poblacional de 10 newtons. Además, para realizar una verificación de calidad, selecciona al azar una muestra de 30 frenos de este modelo específico y prueba su resistencia. Después de realizar las pruebas, calcula la resistencia media de esta muestra y es de 350 newtons. Como es de la muestra, entonces esta sería la media muestral. Se quiere calcular el intervalo de confianza del 95% para la resistencia media real de todos los frenos de este modelo. Entonces, nuevamente, cada uno de los datos que se toman, que conforman la muestra aleatoria, es las resistencias. Resistencia del freno I. Esas resistencias provienen de una población con una distribución y en este caso sabemos que es normal. De parámetro mu desconocido, pero sí conocemos la desviación estándar, que es 10. Entonces, la varianza, 10 al cuadrado. Se tomó una muestra de 30 frenos y de ahí se sacó la resistencia promedio, que fueron 350 newtons. Listo. Ya con esto analizaríamos. Entonces, es normal, conocemos la varianza.
estaríamos en el caso 3. Para el caso 3, nuestro intervalo de confianza es X barra menos más z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Conocemos sigma, que es 10, n, que es 30, x barra también, 350. Nos falta z de alfa medios, pero como lo hacemos a un nivel del 95%, entonces ya sabemos que alfa es del 5%, y por tanto z de alfa medios es z de 0,025 y es 1,96. Eso nos va a dar 350 menos más 1,96 por sigma, que nos dio 10, dividido la raíz de n, que es 30. La raíz de 30. Eso quiere decir que la resistencia media poblacional de esos automóviles real va a ser un valor entre 'para el extremo superior, 12,178, ¿qué? 12,18. Y para el extremo inferior, 5,2. 5,02 aproximadamente. Bueno, ¿qué podríamos decir de la precisión de este intervalo? Es, el nivel de compensa es muy grande, ¿no? Y al ser más amplio, pues es menos Ujú. preciso. Exactamente, muy bien. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Sería menos preciso ese intervalo. Listo, vamos con el caso número 4. El caso número 4 nos dice que tenemos una media, no sé si quieren verlo así mientras tanto. Nos dice que tenemos una media, unas muestras que proviene de una población normal. Los datos provienen de una población normal, salen de una población normal, pero en este caso, a diferencia del anterior, la varianza o la desviación estándar poblacional es desconocida y la muestra es pequeña. Como es desconocida y la muestra es pequeña, el teorema del límite central ya no se cumple más. Si nosotros tomamos a esos datos el promedio, le restamos su media, lo dividimos entre la desviación estándar y eso lo dividimos entre la raíz de n, ya no va a seguir una distribución normal estándar, sino que va a seguir otra distribución muy parecida. Ah, bueno, pero acá falta una cosita. Entonces, el teorema del límite central nos dice esto. Y si no conocemos la varianza, el teorema del límite central nos dice que si n fuera grande, podríamos reemplazarlo por la muestral, por la varianza muestral, y no habría problema. Sí se distribuiría como una normal. Pero el problema aquí está en que es pequeña la muestra. Entonces, si ya es pequeña, ya el teorema del límite central no garantiza que reemplazando sigma por s sea una distribución normal. Esto de aquí ya se va a distribuir como una nueva distribución que se llama T o T de Student. Y es una distribución muy similar que tiene las mismas propiedades que la normal, solo que
en sus colas va a tener mayor probabilidad, que es a lo que se le conoce como que esa distribución es de colas más pesadas. Para conocer un poco esta función, podemos visualizar acá la función de densidad de probabilidad, la distribución de t. La distribución de Student tiene solamente un parámetro que es nu, que son los grados de libertad. Y la función de densidad de probabilidad viene dada por toda esta expresión de acá, por la cual no vamos a tener que preocuparnos porque vamos a hallar las probabilidades también pues como con RStudio, ya él previamente hace todo ese cálculo. Este cálculo tampoco no se suele hacer directo porque esto sería la integral, sino que ya se tiene también una tabla con los valores más usuales, más frecuentes. Entonces, bueno, que sí hay que saber que esa distribución tiene un solo parámetro que es nu y ese parámetro nu, llamado grados de libertad, es mayor que cero. Y para el caso de esta variable, así x barra menos mu sobre s sobre la raíz de n, se distribuye como una t con específicamente n menos 1 grados de libertad. Entonces vamos a estar trabajando con esos grados de libertad, el tamaño de muestra, menos 1. Gráficamente podemos mirar o podríamos comparar la distribución t versus una distribución normal para datos o tamaño de muestra pequeño. Entonces, para una t-student, si los grados de libertad son 4, el tamaño de la muestra es n-1, serían 3 grados de libertad. Para 3 grados, n igual a 3, entonces miren que la distribución, que es esta roja, es la de t-student, tiene aquí en sus colas una gráfica, una función más alta que la de la normal, que es la negra. Eso se traduce en que aquí haya más probabilidad porque el área bajo la curva es más grande que la de la negra. Entonces hay más probabilidad. Sin embargo, sigue teniendo las mismas propiedades de la normal. Es acampanada, es simétrica. En ese sentido, son muy parecidas. Si ahora los grados de libertad son 14, miren que se va pareciendo la de Student cada vez más a la normal, solamente que todavía tiene unas colas más pesadas, tiene acá la gráfica más alta que la de la normal. Si n es igual a 18 grados, 19 grados de libertad, miren que se va pareciendo más a la normal, pero sigue siendo un poquito más grande en las colas, pero por poquito. Cuando ya tenemos n igual a 30, porque acá tenemos n-1 grados de libertad, entonces qué pena, acá era 20, acá era 15 y aquí era 5. Listo. Porque esto de acá sería n-1 grados de libertad. Entonces acá tenemos ya 30. En 30 sí que se parece todavía más a la normal. Entonces es importante cuando n es pequeño sí hacer la diferenciación, porque como ustedes pueden ver en las colas hay una diferenciación de la probabilidad. Entonces si lo hacemos con la normal no nos va a quedar bien porque estamos perdiendo esta probabilidad de acá. Tenemos que hacerlo sí o sí con la t de student para este caso número 4. Algunas observaciones: a medida que aumenta el tamaño muestral y por tanto los grados de libertad, la curva T se parece más a la normal. Y una segunda anotación importante es que vamos a poder escribir también el cuantil superior, pero para una distribución T de Student. La variable T de Student la simbolizamos como una T mayúscula, la virgulilla, y tendríamos la T minúscula entre paréntesis los grados de libertad, que es nu.
Y el cuartil superior es la probabilidad de que t, la variable aleatoria, sea mayor que algún valor de esa distribución y que a la derecha deje una probabilidad de alfa. Gráficamente, eso sería esto, muy parecido a lo de la normal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? T de alfa, o para nosotros va a ser T de alfa medios, porque el intervalo de confianza deja derecha e izquierda, repartida en dos por la simetría, el alfa que falta. Entonces, vamos a estar simbolizando el T de alfa con, entre paréntesis, los grados de libertad, nu grados de libertad. Entonces, si tenemos un intervalo de confianza entre dos valores, vamos a tener acá 1 menos alfa. Esto sería alfa medios, esto sería alfa medios, esto sería el cuantil superior que nos deja a derecha una probabilidad de alfa medios cuando la distribución T está calculada con nu grados de libertad. Es simétrica. La distribución es simétrica, o sea que este valor de aquí va a ser exactamente el mismo, pero negativo acá. Menos T de alfa medios con nu grados de libertad, así como en la normal. Entonces, el intervalo de confianza va a estar entre estos dos valores, estos dos cuantiles, el negativo superior y el positivo superior. Con eso podemos decir que el intervalo de confianza va a ser x barra menos más. Entonces ya no vamos a trabajar con z, sino que vamos a trabajar con la t student. Entonces menos más una t student con alfa medios, el cuantil superior con n-1 grados de libertad, eso multiplicado por la desviación estándar y todo eso dividido entre la raíz de el tamaño de los datos. Este es como el caso más diferente, ¿cierto? El caso como más desfavorable y el más distinto que tenemos. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Se tienen 20 especímenes, no, perdón, se tienen 20 mediciones del tiempo de combustión residual en segundos de especímenes tratados de ropa de dormir para niños. Acá tenemos. Entonces, el primer niño tiene una medición de 9,85, el otro de 9,93, 9,75, etc. Se recolectaron estos 20 datos. Con estos 20 datos queremos armar el intervalo de confianza al 95% para ese tiempo de combustión residual. Y vamos a suponer que ese tiempo proviene de una distribución normal. Listo, entonces lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, conocemos la distribución de los datos, esa X sub I, que es el tiempo de combustión residual para el niño I, ¿cierto? Para el niño I. Entonces, ese tiempo nos dicen que se distribuye normal. No se conoce la media, ni se conoce la varianza tampoco poblacional. Son desconocidas, no se conocen. Pero con esos datos, con esos 20 datos, sí podemos hallar la media muestral y la varianza o la desviación estándar muestral. ¿Cómo lo haríamos? Entonces sabemos que un estimador puntual, X barra, es la sumatoria de todos los datos dividido n. Entonces sumaríamos todos estos datos y los dividiríamos entre 20. La sumatoria de los datos dividido 20 y eso da 9,8525. Y para la desviación estándar necesitaríamos sacar la raíz de la varianza, donde la varianza es 1 sobre n-1. Tenemos 20 datos, n-1, por la sumatoria de igual a 1 hasta n,
que en este caso son 20, de cada uno de los datos menos su media, que es 9,8525, todo eso elevado al cuadrado. Cuando se hace esa operación, sale que la desviación estándar muestral es 0,0965. Una cosa muy importante es que el número de mediciones n es menor a 30. Es igual a 20, es menor a 30. Es decir, como no conocemos la distribución, no conocemos la varianza poblacional y no tenemos datos grandes, no podemos aplicar el teorema del límite central, nos toca trabajar con una t-student, esto sería el caso número 4. Y para ese caso, el intervalo de confianza viene dado por x barra menos más, ya no z, sino t de alfa medios con nu grados de libertad, donde los grados de libertad es n menos 1. Pero bueno, lo voy a poner aquí como general. Multiplicado por s sobre la raíz de n. S ya la hallamos, n sabemos que es 20, x barra también ya la hallamos. Nos faltaría esos t de alfa medios, lo vamos a hacer a un 95%, entonces alfa medios es 0,025. Tenemos 20 datos menos 1, va a ser una t de 0,025 con 19 grados de libertad. Y esa la vamos a calcular en R con una función muy parecida, solamente que en lugar de nor vamos a poner t, ¿cierto? Q de cuantil y t de la distribución t de estudio. ¿Qué? ¿Qué argumentos tiene la función? Solamente tiene la probabilidad y los grados de libertad. Él nos da el cuantil inferior, entonces tenemos que ponerle lower.trail igual false para que nos dé el superior. En este caso tenemos una probabilidad del 25 con 19 grados de libertad y lower.tail es igual a false. Esa t va a valer 2,093 aproximadamente. Efectuaríamos el cálculo, diríamos que ese tiempo promedio real de combustión residual es un valor entre no lo hemos puesto ahí. 9,8525 menos más 2,093 por ese que nos dio 0,0965, todo eso dividido la raíz de 20. Ahora sí, ese tiempo de combustión promedio con un nivel de confianza del 95% va a estar entre 9,81 y 9, sería eso pues como 9,9 aproximadamente. Listo, preguntas, comentarios. Por mi parte no, profe, todo claro. Profe, bien.
Listo, muchas gracias por contestar. Entonces, ya por último, acá queda como un resumen de los casos con sus correspondientes intervalos de confianza. Ya para la próxima semana terminamos de mirar intervalos de confianza para la proporción y después vamos a mirar intervalos de confianza, pero ya para la diferencia, cuando queremos comparar dos poblaciones. Revisando pues, el cronograma, no sé si ustedes han visto, el viernes tenemos parcial del tema anterior, entonces el jueves tendríamos solución de dudas para que vengan pues con varias dudas. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Me alegró tenerlos por acá. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Tal vez Con gusto, hasta luego, que estén bien.